Tengan muy buenos días, mis niños. Sean bienvenidos a la clase dominical nuevamente del Manual Ven Sígueme. La clase de este día, mis niños, se titula Levantaos y venid a mí. Es el título de esta clase. Y quiero, mis niños, recordarles que el profeta Nefi, hijo de Nefi, tenía gran poder. Y con poder y autoridad de Dios, echaba fuera demonios y hizo muchos milagros. Y los anales los tenía él. Era un hombre justo. Y nadie que no viviera rectamente no podía hacer los milagros que hizo Nefi. Mis niños, él tenía los anales porque era un hombre justo. Y según los anales, el tiempo de las profecías de Samuel el Amanita estaban a punto de cumplirse. Y sucedió que el pueblo estaba con gran anhelo esperando el día que iba a haber 3 días de oscuridad. El pueblo estaba esperando esos 3 días de oscuridad, donde no se iba a prender luz. Y sucedió que hubo una gran tormenta, una horrenda tormenta con truenos y relámpagos, unos relámpagos que eran tan resplandecientes como el fuego, unos terremotos y también unos truenos que hacían estremecerse la tierra, y había gran convulsión en la tierra. Esa era la señal que Jesucristo, mi Redentor, había muerto. Y se estaban cumpliendo las profecías de Samuel el Amanita. Y hubo terremotos, torbellinos, y sucedió que la gran ciudad de Zarahemla fue incendiada con todos sus habitantes. La ciudad de Moroni fue cubierta por el mar, o sea que el mar se tragó la ciudad de Moroni juntos con sus habitantes. Y la ciudad de Amonías, mis niños, fue cubierta con tierra, que en vez de la ciudad salió una gran montaña con todos sus habitantes. Fue una gran destrucción la que hubo y grandes lamentos. Unos decían: oh, si nos hubiéramos arrepentido cuando los profetas nos testificaron de estas señales. La gran ciudad de Zarahemla no se hubiese quemado y sus habitantes. Y otros se lamentaban por otro lado: oh, si hubiéramos recibido el mensaje antes de este día, antes de este gran día, si no hubiésemos apedreado a los profetas, si no lo hubiéramos matado, la ciudad de Zarahemla no se hubiese quemado, ni nuestros hermosos hijos, ni nuestras madres, ni los niños. De esa manera se lamentaban, y vino una voz del cielo y dijo, en medio de la oscuridad, y era la voz de Jesucristo que venía del cielo, cuando cesaron las tempestades y los torbellinos se llevaron algunas personas y no se sabía hasta dónde.
Un torbellino es como un tornado, y esos torbellinos también llevaron a algunas personas y no se sabe hasta dónde. Cuando cesó, esto fue en el lapso de 3 horas, y cuando cesó aquella gran tempestad y la gran convulsión sobre la faz de la tierra, que las piedras se partieron, se desmenuzaron, los caminos llanos se hicieron escabrosos, y las ciudades se convirtieron en lomas. Y cuando cesó en el lapso de 3 horas, aquella gran destrucción del pueblo, escucharon una voz del cielo que decía: ¡ay! ¡Ay de este pueblo y de los habitantes de toda la tierra! A menos que se arrepientan, porque el diablo se ríe de la muerte de los bellos hijos e hijas de mi pueblo, y es por motivo de sus iniquidades y abominaciones que han caído. Como ven, mis niños, aquel pueblo, aquellas ciudades, junto con sus habitantes, fueron destruidas por sus iniquidades. Así lo dijo el Señor, en medio de la oscuridad, porque los 3 días de oscuridad llegaron después que terminó la convulsión sobre la faz de la tierra. Y siguió diciendo la voz: sí, y la ciudad de Onías y sus habitantes, y la de Macum y sus habitantes, y he aquí, las aguas ocupan sus lugares para ocultar sus maldades y abominaciones de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos no suba hasta mí contra ellos. Como podemos ver, hermanitos, por sus iniquidades fueron destruidas e incendiadas todas aquellas ciudades, y las aguas ocuparon su lugar, como dice el Señor, para ocultar sus abominaciones delante de su faz. Y en medio de aquella oscuridad Jesucristo dijo: oh vosotros, todos los que habéis sido preservados, porque fuisteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora? ¿Y os arrepentiréis de vuestros pecados? ¿Y os convertiréis para que os sane? Mis niños, el Señor le está diciendo que si ellos que fueron preservados no estarían dispuestos a venir a Él para que los sanara. Cuando el Señor dice para que los sane, significa para que los perdone. Hermanitos y hermanitas, el Señor preservó aquel pueblo, y quiero decirles que el pueblo que fue preservado fue la tierra de abundancia. Y toda aquella convulsión de la tierra, mis niños, sucedió en Jerusalén, donde murió Jesucristo. Pero las señales fueron vistas en las Américas. Nuestros antepasados tuvieron el privilegio de ver el cumplimiento de las profecías de Samuel en la manita. Y en medio de la oscuridad, Jesucristo continuó diciendo: yo soy la luz y la vida del mundo. Soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y además, mis niños, el Señor, cuando nosotros estamos en tinieblas, Dios nos da esa luz a través de su Hijo Jesucristo. Pero Jesucristo en ese momento nos dio
una recomendación o nos dio un nuevo mandamiento. Mis niños, un nuevo mandamiento que los lamanitas aún no lo sabían y nosotros lo sabemos. Y dice, y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo al tiempo de su conversión. Ahora, mis niños, el Señor ha cumplido la ley de Moisés, aquel ofrecimiento del primer macho del rebaño. Ahora el Señor nos pide un corazón quebrantado y un espíritu contrito para venir a Él a través del bautismo. Y el Señor continuó diciendo, por tanto, al que se arrepiente y viniere a mí como un niño pequeño, yo lo recibiré, porque de tales es el reino de Dios. He aquí, por esto he dado mi vida y he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros extremos de la tierra, y sed salvos. Qué privilegio, mis niños, para cada uno de ustedes. El Señor ama a los niños. Por eso dice que si nos volvemos como un niño, tendremos la vida eterna y Él nos salvará. ¡Qué bendición! Y el Señor continuó diciéndole al pueblo, y fue la parte más justa del pueblo que se salvó, y fueron los que recibieron a los profetas, y no los apedrearon, y fueron los que no habían vertido la sangre de los santos, que no murieron. El Señor, cuando recibimos a su siervo, Él preserva nuestras vidas. Y todo aquel pueblo que fue destruido junto con sus ciudades, fueron los que mataron a los profetas que Él había enviado. Mis niños, todo esto ocurrió en la tierra de abundancia y hubo un silencio total. Y el pueblo estaba congregado en la tierra de abundancia, comentando entre sí todas aquellas cosas que habían ocurrido y tocante a la muerte de Jesucristo. Aquel pueblo escuchó una voz del cielo y no la entendieron. Luego la voz volvió y no la escucharon. Y no era una voz áspera ni fuerte, era una voz suave y apacible. A pesar de que no la escucharon, no hubo parte de su cuerpo, de los del pueblo, que se conmoviera y les traspasara hasta su alma. Y la tercera vez la escucharon, porque aguzaron sus oídos y escucharon la voz que venía como del cielo. Mis niños, cuando nosotros nos esforzamos para recibir revelación, el Señor nos habla a nuestro corazón. Y en ese momento que el pueblo escuchó,
oyeron la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él oíd. Y vieron hacia el cielo, y vieron un hombre que descendía del cielo, y su ropa era una túnica blanca, y el pueblo estaba conmovido y no se atrevían a hablar uno al otro, porque pensaban que era un ángel que había descendido del cielo. Pero él les habló y les dijo: él extendió la mano y dijo: he aquí, yo soy Jesucristo, a quien los profetas testificaron que vendría al mundo. He aquí, yo soy la luz del mundo, y he bebido la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre, tomando sobre sí los pecados del mundo. Con lo cual me someto a la voluntad del Padre en todas las cosas, desde el principio. Ese era Jesucristo, mis niños. Él visitó las Américas, tal como habían profetizado los profetas. Jesucristo vino a las Américas después de resucitado. ¿Por qué, mis niños, decimos que después de resucitado? Porque Él lo dijo con sus propias palabras: he bebido la amarga copa que el Padre me ha dado, y he glorificado al Padre. En este momento Jesucristo estaba en las Américas después de resucitado. Y después que el pueblo escuchó al Señor, cayó al suelo. Y el Señor les dijo: levantaos y venid a mí, palpad mis heridas, meted vuestras manos en vuestro costado, y veréis que yo soy. Y vinieron uno por uno, y metieron sus manos en el costado, en las heridas de sus manos y de sus pies. Y Jesucristo llamó a Nefi, porque Nefi estaba entre los del pueblo, y le dijo, y Nefi se postró al Señor y le besó los pies. Qué privilegio, mis niños, de aquel siervo del Señor haber besado los pies de mi Salvador. Y Jesucristo le dijo, levantaos y te daré poder para que bautices a todos los de este pueblo. Y les dio la manera del bautismo. Y le dijo, de esta manera bautizaréis, y no habrá disputa entre vosotros. Y he aquí, estas son las palabras que pronunciaréis, llamándolos por su nombre, diciendo, habiéndome dado autoridad de Jesucristo, yo te bautizo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y entonces los sumergiréis en el agua, y saldréis del agua. Jesucristo mismo dio a Nefi y a todos los que ordenó en esa ocasión, después de resucitado,
la manera correcta del bautismo y los sumergiréis, dijo, en el agua. Solo hay una manera de sumergirse, mis niños, a la manera de la sepultura. De la misma manera que el apóstol Pablo enseñó la manera del bautismo, sepultados en el bautismo. Esa es la manera correcta, mis niños y mis niñas. Esta es la historia más trascendental que se encuentra en el libro de Mormón, cuando Jesucristo vino a las Américas y enseñó la manera correcta del bautismo. Testifico que Jesús es el Cristo, que Él es mi Salvador y Él es mi Redentor, y me siento muy humilde de haber recibido el bautismo correcto y gozar de las bendiciones en mi carne, en el nombre de Jesucristo. Amén.